¿Cómo se convierte uno en Napoleón? ¿Cómo ese modesto Napoleone, cadete de la pequeña nobleza corsa, se convierte en Napoleón, el emperador de los franceses, el rey de Italia, mediador de la Confederación Suiza y protector de la Confederación del Rin? Esta pregunta sencilla ha atravesado el tiempo y obsesiona a muchas personas. Y no exagero, porque entre 1821, el año de su muerte, y 2017, se han publicado 110,000 libros sobre el emperador. Así que hice el cálculo, eso es 1,5 libros por día, publicado sobre él. En los últimos 200 años. Para explicar este ascenso, hay dos tipos de respuestas, la razón del erudito. Y está la emoción del poeta, podríamos decir. Y hoy, vamos a hablar de ambos. Para empezar, Napoleón nació en el momento adecuado. En 1769, para ser precisos, tenía 20 años en 1789. Si hubiera nacido antes, sería demasiado viejo al comienzo de la Revolución, tal vez habría sido parte de aquellos que se arriesgaron en la lucha política y perdieron su reputación, influencia, incluso su vida. Si hubiera nacido después, sería demasiado joven en el momento de las guerras revolucionarias, no podría haberse unido al ejército. Pero no, llega justo en el momento adecuado y aprovecha la oportunidad creada por la guerra. Mientras Francia lucha en todas partes contra sus vecinos de Europa, los oficiales realistas han partido al extranjero, ¿hay puestos disponibles? Y al final, eso es lo que le permitió convertirse en general a los 25 años. En su juventud, pudo entusiasmarse con los autores de la Ilustración, admirar a Rousseau, devorar las lettres de Cachet de Mirabeau. Antes de empuñar la espada, su mano sostenía la pluma, alimentándose de sus lecturas, redactó algunos ensayos para los concursos de las academias provinciales, 2 novelas, en 1788, una disertación sobre la autoridad real. Con la Revolución, su cultura política se consolida aún más. En 1793 escribe La Cena de Volcar, un diálogo político que destaca el sentido de la responsabilidad y el interés del Estado. Para la salvación de la patria, favorece a los diputados montañeses, favorables a un poder central y fuerte, y se opone a los girondinos, más federalistas. ¿Listo? Eso es todo, un poder fuerte, casi autoritario, la razón de Estado, y ya está. ¿Sienten venir al futuro emperador? Porque en la vida, no solo hay ideas nobles, la revolución también es una experiencia vivida bastante intensa. Napoleón fue muy marcado por la caída del rey durante el verano de 1792. No subestima la fuerza del pueblo y sabe que nunca debe mostrar la menor señal de debilidad, o correrá la misma suerte que Luis XVI. También desconfía, e incluso menosprecia, las intrigas de los partidos políticos que tuvieron lugar bajo el Directorio, ese periodo de transición durante el cual la revolución se calma, se acomoda a la burguesía y se enreda en conflictos de intereses. Resultado, apenas salió de su juventud, Napoleón está iluminado tanto por las luces de la razón como por una experiencia política muy concreta y pragmática. En París, Napoleón ha sido principalmente un espectador de la revolución. Pero es una historia completamente diferente en Córcega, donde se hizo cargo de las cosas. En cualquier caso, lo intentó. Enviado al continente en su adolescencia, sintiéndose aislado, redescubrió su identidad corsa a través de los libros, apasionándose por la historia dolorosa de su isla. Esto forjó su personalidad ya que también se construyó en contra de las elecciones de su padre, Charles Bonaparte, partidario de Pascal Paoli. En 1768, Paoli era el general corso por excelencia, la figura principal de los independentistas que rechazaban la dominación francesa antes de cambiar de opinión. Después de todo, Francia representaba empleos y dinero, así que mejor aprovechar el sistema. Y es en este contexto que el joven Napoleón fue educado, recibiendo una beca en la metrópoli. Pero, siendo más joven y apasionado que su padre, persiste en creer que la dominación francesa de su isla es despótica. Y es como corso que abraza la revolución, la descentralización que inaugura en 1789 es una oportunidad para la libertad en general y para las libertades corsas en particular. Para él, que soñaba con trabajar en su país, hacer carrera en su isla, es una gran oportunidad. Incluso intenta convertirse en teniente de Paoli, pero este lo rechaza. Para destacar en esta Córcega en ebullición, es necesario intrigar, tomar partido, jugar sucio. Es en este diminuto campo de batalla que es la política corsa donde Napoleón hace sus primeras armas, pierde sus ilusiones y su idealismo adolescente, y finalmente, fracasa. Es un fracaso total. En 1793, Napoleón debe huir de su querida isla. Este primer fracaso es esencial, es su verdadero rito de paso a la edad adulta. Acepta plenamente ser francés. Y afortunadamente para él, no está solo, toda su familia lo acompaña en el exilio. Una vez convertido en emperador, Napoleón reparte las coronas de Europa a sus hermanos y a veces tiene dificultades para hacer que lo obedezcan como quisiera. Pero antes de convertirse en una carga,
esta gran familia fue, ante todo, una oportunidad. En primer lugar, su tío abuelo Luciano, archidiácono de la Catedral de Ajaccio, fue un primer mentor. Luego, su padre Charles hizo la elección acertada de brindarle la mejor educación posible a bajo costo, especialmente gracias a un gran amigo de la familia, el gobernador de Córcega Charles Louis de Marbeuf, que organizó la educación de Napoleón en el colegio de Brienne. Su hermano Joseph ocupó varios puestos clave en Córcega y en el continente, y se casó en 1794 con Julie Clary, la hija de un rico armador y comerciante marsellés. Joseph mejoró la suerte de la familia y elevó a toda la familia, muy diplomático, fue capaz de abrir muchas puertas y prestar todo tipo de servicios a su hermano menor Napoleón, con quien se sentía muy cercano. A partir de entonces, este último solo sueña con copiar el éxito de su hermano mayor, incluso sueña con casarse con la hermana menor de Julie, Desirée Clary. Un poco carente de personalidad, sin embargo. Pero se explica, porque el joven quiere hacer el bien y asumir responsabilidades. Además, tiene pocas opciones. La muerte prematura de su padre, Charles, obliga a Napoleón a ayudar a su madre a gestionar sus bienes y asuntos familiares. Se ocupa de la educación de sus hermanos y hermanas pequeños, especialmente de Louis, a quien toma bajo su protección. Unidos, la fratría comparte las dificultades de la vida, el fracaso corso y el exilio continental. Pero también las buenas circunstancias de la época. Gracias al antiguo régimen, la hermana Elisa se convierte en alumna de la Casa Real de Saint Louis, una formación excelente que resultará esencial cuando Napoleón le confíe la Toscana. Gracias a la revolución, el hermano Lucien tiene una brillante carrera y se convierte en diputado y presidente de la Asamblea del Consejo de los 500. Justo a tiempo para salvar la vida de su hermano, cuando el general Napoleón lleva a cabo el golpe de estado del 18 brumario de 1799 en Saint-Cloud y entra en el recinto parlamentario, es Lucien quien retrasa su proscripción. Y de repente, Napoleón se convierte en primer cónsul, un primer paso hacia el poder imperial. Ya encarna al ejército, un poder que se vuelve inevitable debido a las guerras revolucionarias. Y atención, gran spoiler, una gran parte de lo que hace a Napoleón, según dicen, es su carrera militar. En 1794, Napoleón todavía es un joven general, pero ya un viejo militar. Afirma tener 16 años de servicio a su nombre, ya que remonta su carrera a su admisión en el Colegio Militar de Brienne. Napoleón creció en la disciplina del cuartel, posee la cultura general humanista de los oficiales de su tiempo. Pero su verdadera pasión son las matemáticas y la balística, domina, por lo tanto, el arma sabia por excelencia, la reina de las batallas, la artillería. En las guarniciones de Valencia y Auxonne, aprende el fabuloso oficio de artillero, guiado por el general Jean-Pierre Dutil. En ese momento, tiene lugar una pequeña revolución doctrinal en el pensamiento militar francés. Bajo el impulso del ingeniero Jean-Baptiste Baquette de Gribeauval, los efectivos de la artillería se duplican. La invención del tornillo de puntería y del alza móvil aumenta la precisión de los disparos, y la distancia de los calibres pequeños se multiplica por 4. Para dominar este fabuloso potencial, Napoleón se inicia en las teorías sobre la guerra de movimiento. El objetivo es dirigir cuerpos armados que maniobran de manera autónoma. Luego, de repente, se reúnen en una batalla común. El enemigo, sorprendido, acorralado, atacado por el flanco y por detrás, superado en número, se ve empujado a la capitulación o a la destrucción. Pero atención, Napoleón no permanece mucho tiempo como militar de escritorio, muy pronto pasa de la teoría a la práctica. En el sitio de Toulon de 1793, su forma de concentrar la artillería en los puntos neurálgicos permite una rápida toma de la ciudad. El general novato, sólidamente arraigado en Provenza, puede lanzarse a la fulgurante campaña de Italia de 1796. Fulgurante, fulminante, es realmente lo que todos repiten, como si fuera imposible decir campaña de Italia a secas. Y no es sorprendente, los franceses ganan de hecho una impresionante sucesión de victorias contra los piamonteses y luego contra los austriacos. Pero además, Napoleón establece de inmediato un discurso glorioso para dar más eco a sus hazañas. Comprendiendo muy pronto el papel de la propaganda y el poder de las palabras e imágenes, el general busca fidelizar a sus tropas en el lugar. Pero también movilizar y estimular la opinión pública, y desactivar cualquier resistencia en los territorios conquistados. Desde Italia y Egipto, organiza publicaciones periódicas para narrar las operaciones militares, lo que se convertirá más tarde en los boletines de la Gran Armada. Detrás de las victorias de Francia, se perfila una imagen personal. Durante sus campañas en Italia de 1796 a 97 y 1800, Napoleón se hace pintar por Antoine Yangros y luego por Jacques-Louis David. Quiere ser el general que encarna el movimiento de la historia. Pero esta historia en marcha también es científica. Para seducir fuera del ejército, en 1797 se convierte en miembro del Instituto de Francia, que reúne a la élite científica y artística de la nación. En 1798,
Invita a la Comisión de Ciencias y Artes a unirse a su campaña en Egipto. Estos son todos los factores históricos que pueden explicar el éxito de Napoleón. Pero atención, no se pueden acumular simplemente y deducir que el triunfo del joven corso estaba asegurado, inevitable. Nada está garantizado en la historia, al contrario, de lo contrario, todos serían generales a los 25 años, cónsules a los 30, emperadores a los 35 y a los 50 tendrían un Rolex. En resumen, si Napoleón tuvo éxito es porque tenía algo más. ¿Pero qué? Dado que tuvo una vida excepcional, Napoleón debe ser un ser excepcional, una especie de genio. Esto es lo que afirman sus mayores admiradores, porque de hecho, Napoleón estaba tan cómodo en medio de la metralla como rodeado de juristas en el Consejo de Estado. Algunos insisten, desde el principio, el genio ya estaba allí, cuando Napoleón no era más que un niño. Las primeras biografías del emperador cuentan que en el colegio de Brienne, triunfó en una formidable batalla de bolas de nieve. El vencedor de Europa habría sido un líder nato, dotado de un sentido innato del mando. Un poco más tarde, la República valoriza especialmente su lado de estudiante aplicado, quedándose despierto hasta tarde para perfeccionarse en matemáticas, durmiendo sobre un mapa del mundo. En resumen, un modelo de éxito meritocrático. Finalmente, los más psicólogos no dudan en lanzar hipótesis, tal vez sus orígenes corsos, que lo convertían en un extranjero en el continente, lo obligaban a hacerlo mejor que los demás. Quizás habría desarrollado también un sentimiento de ilegitimidad, no reconociéndose en su padre Charles, sino más bien en el amigo de la familia, su gran bienhechor, a quien habría visto como su verdadero padre. Así que tranquilos en los comentarios, no dije que Napoleón tuviera un papá escondido. Pero algunos se preguntan si no habría sentido una emoción, una motivación relacionada con su figura paterna. Segunda teoría, Napoleón tendría un sistema de valores perfectamente integrado. Dice lo que hace, en resumen. Y entonces, bueno, hace. Sería lo que llamamos un líder ejemplar, un líder perfecto de hombres. Y estos famosos valores extraídos de sus lecturas y su educación militar, son el honor y la gloria. El riesgo personal, dar de sí mismo para recibir a cambio, todo eso forma parte del juego. Primer caso de estudio, sus primeras campañas. En Toulon en 1793, asume riesgos personales, dirige las baterías de cañones de los hombres sin miedo, luego toma de noche, en un rudo combate cuerpo a cuerpo, el fuerte del pequeño Gibraltar. En Italia, Napoleón comparte su furia por la victoria con sus tropas y se expone al fuego en Arcoul y en el puente de Lodi. En su vida diaria, el líder militar se muestra frugal y accesible, lo que le otorga una popularidad profunda y duradera, es el pequeño cabo de los campamentos. Pero también es inflexible, incluso despiadado cuando se trata de sofocar rebeliones en Italia o en Egipto-Siria. Todos estos esfuerzos y riesgos tienen un solo propósito, llevar a cabo su plan. Los escépticos se desilusionan un poco, lo veían como otro creador de planes, prometiendo tomar la luna con los dientes. Pero precisamente la diferencia de Napoleón es que, en una primera etapa, él hace el plan y, en una segunda etapa, lo lleva a cabo. Así que, al final, ejecuta su plan. Un segundo ejemplo famoso, su confrontación con los diputados de los 500 el 19 de Brumario. El golpe de Estado casi le cuesta caro. Para estimular a los granaderos de Murat, Napoleón difunde el rumor de que los diputados le han apuñalado personalmente. Cada vez que conspiran contra su vida, refuerzan su aura. En Navidad de 1800, escapa del ataque en la Rue Nicaise, el primer atentado con coche bomba de la historia. Luego, en 1804, el realista y redento Georges Cadoudal intenta secuestrarlo, pero también fracasa. Esta vez es la gota que colma el vaso, cansado de los disturbios postrevolucionarios, buscan estabilizar el país con un nuevo régimen imperial que coloca a Napoleón al frente. Pero, claro, durante la revolución no faltaban líderes militares y genios. Entonces, ¿por qué él en lugar de otro? Tal vez podamos buscar en la ambición, él podía. Pero sobre todo, él quería. Volvamos una vez más al asedio de Toulon, varios generales están a cargo del problema. Pero Napoleón, él, quiere destacarse a toda costa, imponer sus puntos de vista y que las operaciones se realicen a su manera. Y alegría, funciona. Así que, ascendido a general de brigada, comanda la artillería del ejército de Italia. Desde 1794, sabe lo que hay que hacer, Italia es una cosa, pero el verdadero enemigo es el poderoso ejército austriaco. Según él, ¿es necesario avanzar contra él e incluso invadir Austria? Los políticos de París se niegan, él aguanta, pero no cambia de opinión. Pasa 1795, con el golpe de fuerza realista del 13 vendimiario que debilita la República y da a luz al Directorio. Y en 1796, finalmente, Napoleón obtiene el verdadero mando del ejército, puede imponer sus puntos de vista y vuelve exactamente a su plan inicial de 1794.
El tipo no ha cambiado de opinión en absoluto. No era su estilo. El 12 de abril de 1796, con la victoria de Montenotte, realiza una bonita maniobra. En un año, avanza hasta 120 kilómetros de Viena, la capital de Austria, que se ve obligada a firmar un armisticio. A partir de ahí, Napoleón no duda de nada. Su trayectoria, que comienza como una serie de victorias, continúa. Egipto lo introduce de lleno en una nueva dimensión, donde su destino personal se entrelaza gradualmente con el de todos los franceses. Así que hemos respondido a la pregunta, ¿cómo Napoleón se convierte en Napoleón? Es una mezcla de contexto histórico, hechos de la historia personal, familiar, regional, nacional y política. También es una cuestión de talento, ambición y trabajo arduo. Pero surge otra pregunta, ¿cómo, de Napoleón, se vuelve a ser Napoleón? ¿De qué manera el emperador de los franceses, que está casado con la gran línea de los Habsburgo, que tiene una descendencia masculina asegurada, cómo puede perderlo todo? Esa es otra historia, la de los años 1805 a 1815, donde la leyenda dorada imperial se convertirá en la leyenda negra del ogro corso. Y tenemos material para un futuro episodio, ¿quién sabe?